Bienvenidos chicos a un nuevo video en el canal en el que, bueno, tengo que admitir que va a ser un video pues bastante polémico porque, bueno, vamos a hablar sobre las plantillas del Barça y del Madrid. O sea, voy a decir en mi opinión cuál es mejor, cuál es peor, cuáles son los puntos positivos que tiene la plantilla del Barça, los puntos negativos, porque, o sea, a ver, también yo siento que esto es una pregunta muy ambigua y bueno, podríamos hablar desde muchos puntos de vista, ¿no? O sea, tal vez, por ejemplo, el Barça está más fuerte en la delantera, el Madrid está más fuerte en la portería. O sea, estoy poniendo ejemplos, no estoy diciendo un caso concreto. Pero bueno, eso es básicamente lo que pienso analizar hoy, ¿no? Viendo más que todo, pues, los nombres que hay en la plantilla, la profundidad también que tiene esta. Entonces sí, me vine a Transfer Market básicamente para ver también, pues, la planificación de la plantilla que ha hecho cada uno. Algo que me parece pues bastante positivo de entrada es ver que el balance de fichajes del Barcelona eh, es un positivo y no un positivo cualquiera, es un positivo de 100 millones. O sea, es un positivo de 100 millones. Y fíjense que el del Madrid es un balance negativo de menos 122 millones. Yo sé que evidentemente esto no tiene que ver con la plantilla. Pero también a la hora de analizar una plantilla se tiene que tomar en cuenta que evidentemente un equipo tuvo mucho más para gastar, muchos más recursos. O sea, el Madrid no está en una situación económica complicada. El Madrid actualmente puede darse los lujos de gastar 120 millones por Bellingham, soltar no sé ni cuántos fueron por Arda Güler. Podían soltar perfectamente 300 millones por Mbappé. Entonces, bueno, también yo creo que esto es importante valorarlo. Es importante valorarlo porque no vamos a comparar una cosa con la otra. O sea, no podemos comparar un equipo que gastó 3,4 millones de euros, como el Barça, a un equipo que gastó 150 o más. O sea, evidentemente no. Pero bueno, igual de entrada, o sea, yo creo que esto tiene un peso muy importante. Porque, por ejemplo, a ver, en la portería, yo creo que al menos para esta temporada el Barça tiene la primera victoria. O sea, tiene la primera victoria a favor porque, a ver, Ter Stegen, en mi opinión, es mucho mejor que Kepa y que Lunin, tomando en cuenta que evidentemente Courtois no lo vamos a tomar como parte de la plantilla porque no va a estar en toda la temporada por la lesión que tuvo. Entonces, bueno, yo creo que es evidente que en este punto pues el Barça gana. O sea, el Barça gana también. Eh, Vamos a ver ahora en la defensa. En la defensa tenemos, por ejemplo, Militao tampoco lo voy a tomar en cuenta. Y no lo voy a tomar en cuenta porque, a ver, no va a estar en toda la temporada, es mismo caso que Courtois. Y si va a tomar en cuenta jugadores como por ejemplo Arda Güler o Vinicius, obviamente, que aunque estén lesionados, pues evidentemente se espera que pues, tarde o temprano se recuperen. Al igual que es el caso de Pedri y Araujo, que bueno, menos mal que no son lesiones eh, tan graves como es el caso de Courtois y de Militao y de este tipo de jugadores. Pero bueno, digamos que el Madrid podría formar con una alineación que ahorita en defensa está jugando un montón. Fran García de lateral izquierdo. Que bueno, ya de entrada, en el lateral izquierdo, para mí gana el Barça otra vez. O sea, y es una victoria clara además. O sea, creo que Valde en este punto tiene muchísimo más recorrido que Fran García. Creo que eso es algo que todos sabemos. O sea, Valde es un jugador que bueno, en la temporada pasada se consolidó en el primer equipo quitándole el puesto a Jordi Alba. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. O sea, no estamos hablando de que no. Bueno, le quitó el puesto a un jugador, no, es básicamente probablemente el mejor lateral izquierdo en la historia del club. O sea, y todo esto apenas con 20 años lo está haciendo Valde. 20 que ni siquiera ha cumplido porque tiene 19. Los cumple en el mes de noviembre, el mes que viene, octubre, perdón. Pero sí, lateral izquierdo para mí gana el Barça, lateral derecho también. O sea, lateral derecho para mí gana el Barça, vamos 3-0 ya. Porque, a ver, o sea, no voy a negar que Carvajal ha tenido épocas muy buenas y en su momento pues fue un lateral muy peligroso en ataque y no voy a decir que no lo vaya a hacer esta temporada, pero o sea, a ver, tú comparamos a Carvajal y comparamos a Cancelo, o sea, y yo creo que evidentemente, o sea, es cielo y tierra. Bueno, al menos eso se espera, porque lo estoy diciendo y luego Cancelo hace una temporada malísima, no hace nada, o sea, pero bueno, yo creo que evidentemente se entiende que el Barça de momento las victorias han sido bastante claras. O sea, portero, lateral izquierdo y lateral derecho, yo creo que el Barça está mucho mejor. Yo creo que en eso estamos claros. Entonces, sí, de momento 3-0, dejando claro que es mi opinión. Vamos ahora con los centrales. Los centrales los voy a tomar como un rubro, eh, un solo rubro. No voy a tomar central izquierdo, central derecho. Voy a tomar simplemente como centrales, o sea, como si fuera una posición. El Barça tiene a Koundé, a Araujo, a Christensen y a Íñigo Martínez. Y bueno, Marcos Alonso no lo voy a tomar como central, aunque haya jugado mucho como central, no lo voy a tomar en cuenta. Y bueno, luego tenemos el caso de Militao. Bueno, Militao no lo voy a tomar en cuenta tampoco por la lesión. Tenemos a Álava, a Rudiger, a Nacho
y ya. La verdad es que la plantilla del Madrid, o sea, la estoy viendo ahorita y está bastante corta. O sea, están en un momento en el que se les lesiona un jugador, otro jugador más, como fue por ejemplo el caso de Vinicius, y quedan bastante complicados, la verdad. O sea, yo creo que en este momento también gana el Barça en defensa. O sea, en toda la defensa en general, yo creo que el Barça tiene más plantilla. O sea, porque, a ver, Araujo es comparable, por ejemplo, a Militao. Pero para mí Araujo actualmente o sea, es bastante superior que Álava y Rudiger. Y Koundé, bueno, Koundé está en un momento espectacular. O sea, yo tengo que admitir que yo soy muy fan de Rudiger. Y Rudiger es un central que a mí siempre me ha gustado y me ha parecido un centralazo. O sea, basta verlo, bueno, las actuaciones que por ejemplo hizo en la temporada pasada en la ida contra el City fue brutal. O sea, con el marcaje a Haaland, básicamente Haaland no hizo nada en todo el partido. Y de hecho para mí fue un error grandísimo por parte del Madrid no meterlo en la vuelta. Pero sí, o sea, en mi opinión el Barça gana claro, o sea, gana claramente en este rubro. Entonces, bueno, 4-0 a favor del Barça. Portero gana el Barça, laterales en ambos, izquierdo y derecho gana el Barça. Y centrales también gana el Barça. 4-0 vamos, según mi opinión. Luego vamos al medio del campo. ¿Cómo vamos a dividir el medio del campo? Bueno, lo vamos a dividir con un pivote. Con un pivote. Que bueno, en el pivote tengo que decir, y lo voy a decir de una vez, en mi opinión, gana el Madrid. ¿Por qué? Porque bueno, a ver, el Barça en este momento tiene a Frenkie de Jong y a Tchouaméni, a Oriol Romeu y a Frenkie de Jong. Y el Madrid tiene a Tchouaméni, tiene a Camavinga, o sea, tiene también a jugadores como Kroos que se pueden adaptar a esa posición. Entonces, bueno, yo creo que al menos en este rubro sí lo veo claro por parte del Madrid. Eh, es claro que el nivel de Frenkie de Jong actualmente yo creo que está en un nivel superlativo. O sea, yo creo que De Jong actualmente está en su mejor momento en el Barça. Pero también es cierto que bueno, está De Jong. Pero luego Oriol Romeu es un jugador que, bueno, lo fichamos esta temporada, es barato, está jugando muy bien. Pero evidentemente es un jugador que, o sea, es más para dar la sorpresa que para ser de los mejores del mundo en su posición. Entonces, bueno, yo creo que en ese caso el Madrid sí ganaría, pues, con bastante claridad, porque tiene muchísima más pues, profundidad de plantilla en ese sentido. Luego, bueno, vamos a los mediocampos, digamos, normales. Vamos a tomar en cuenta pivotes, mediocampo normal y medio ofensivo. En el mediocampo, bueno, tomemos en cuenta a Pedri, a Gavi y a Gundogan para el Barça. Y para el Madrid tomemos en cuenta a Valverde, bueno, a Camavinga lo voy a contar también, a Toni Kroos, a Ceballos y a Modric. Bueno, en mi opinión, yo creo que esto puede ser un empate y voy a decir por qué. Yo creo que podríamos decir que el Barça ganaría, pero sé que si digo esto mucha gente se va a enfadar. O sea, en mi opinión, o sea, yo voy a decir algo o sea, es la realidad. Yo no cambio la plantilla del Barça jamás. O sea, no la cambio por ninguna del mundo y no cambio ningún jugador del Barça por ningún jugador del Madrid. O sea, eso lo tengo que dejar claro. Bueno, tal vez alguno en una posición muy específica, pero en general no la cambio. Pero bueno, hay que decir que, por ejemplo, yo creo que actualmente en el fútbol, si Pedri y Gavi están al 100, sobre todo Pedri, si Pedri está al 100 y Gundogan también, yo creo que actualmente son superiores que Modric y que Kroos. Por un tema de edad, por un tema... Bueno, Gundogan no es que sea pues muy joven, pero a ver, es un jugador que tiene muchos menos años que Modric y Kroos. O sea, de hecho creo que Modric ya pues, va por 38, Gundogan apenas tiene 32. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, Modric, o sea, es un jugadorazo, esa es la realidad, y Kroos también. De hecho, Kroos, el partido pasado contra el Getafe, de que el Madrid ganó 2-1, fue el que cambia el partido. Entonces, bueno, al final creo que lo voy a dejar en un empate porque creo que el Barça en proyección tiene más recursos. Pero es cierto también que, pues, lo podemos dejar en un empate. Lo podemos dejar en un empate porque, por ejemplo, también Pedri está lesionado, eso es un factor a tomar en cuenta. Entonces, bueno, en ese rubro sería un empate y de momento iríamos 4-1 a favor del Barça. Luego, mediocentros ofensivos, ahí podríamos tomar en cuenta a Gavi, a Gundogan, tal vez a Pedri, pero bueno, me deja un poco más de dudas. Pero en este rubro sí se lo voy a dar al Madrid, se lo voy a dar al Madrid y más que todo por este señor que está acá, por Jude Bellingham. Porque bueno, o sea, a ver, yo creo que lo que está haciendo Bellingham, o sea, es una locura. O sea, yo creo que lo de Bellingham no se puede negar. O sea, es un jugador que lleva pues 5 goles en 4 partidos. Arrancó con el pie derecho totalmente, en todos los partidos está haciendo goles. Y bueno, yo creo que evidentemente pues es una obviedad. O sea, es una obviedad que Bellingham está en un nivel extraordinario. Tanto de fútbol como de confianza, como de todo. Y bueno,
que bueno, que han habido polémicas, que el gol de Bellingham contra el Almería fue con la mano. Sí, sí, pero a ver, o sea, el jugador está ahí, el jugador está haciendo los goles y yo no puedo decir nada. O sea, sería muy fanático de mi parte no admitir el nivel de Bellingham. O sea, es una realidad. Creo que es una realidad que Bellingham a sus, creo que son 20 años, está demostrando un nivel buenísimo. O sea, está demostrando ser de los mejores del mundo en su posición con apenas esa edad. Y no es fácil llegar a un equipo como el Madrid, adaptarse tan rápido y empezar a meter los goles y empezar a ser el mejor del equipo. O sea, no es fácil. No es fácil y por eso le voy a dar el punto en este rubro al Madrid, se lo doy. Porque, o sea, lo de Bellingham me está haciendo impresionante y eso es una realidad. O sea, eso es una realidad que no podemos negar. Entonces, bueno, en ese punto se lo doy. Y luego, bueno, vamos a tomar en cuenta extremos y luego delanteros. En el rubro de extremos podríamos discutir mucho. Podríamos discutir mucho porque, a ver, en Madrid yo de extremos cuento a Vinicius y a Rodrigo. Y en el Barça cuento a Rafinha, a Ferran, a Lamine Yamal y podría meter a Joao Félix. Entonces, bueno, como profundidad de plantilla, en mi opinión el Barça que tiene más, o sea, tiene más recursos porque, a ver, tenemos 4 jugadores y el Madrid solo tiene 2. También hay otros jugadores como por ejemplo Arda Güler, pero Arda Güler todavía no se ha recuperado de la lesión. Y es un caso parecido al de Joao Félix, que puede jugar en la banda, pero son jugadores que actúan mucho más por dentro por la calidad que tienen. Entonces, bueno, voy a meter también a Arda Güler en la ecuación. Bueno, a lo que voy. En mi opinión, en este sentido, en los extremos, creo que el Barça tiene más, ¿cómo decirlo? Tiene más recursos y tiene más jugadores. Y creo que en ese punto hay que dárselo al Barça. Pero también es cierto que el Madrid tiene extremos más consolidados, como es el caso de Rodrigo y de Vinicius. O sea, son jugadores que ya pues han tenido mucho más recorrido que los del Barça, como pueden ser Rafinha, Ferran, Lamine Yamal, que evidentemente tiene 16 años y es apenas un niño. Y también que el mismo Joao Félix. O sea, creo que son jugadores, por ejemplo, que, bueno, ya han ganado Champions. Vinicius, en el caso de Vinicius, que, bueno, o sea, podrá ser un provocador, podrá ser todo lo que tú quieras, pero la realidad es que es un jugadorazo. Bueno, lo cierto es que, o sea, es un jugador muy contrastado ya, un jugador maduro en el sentido futbolístico, porque en el sentido extrafutbolístico no lo veo nada maduro, porque la verdad veo que pierde demasiado tiempo en muchas cosas que no debería hacer, se centra también en otras cosas que tampoco debería. Pero bueno, en términos futbolísticos, Vinicius es un jugadorazo y es de los mejores del mundo. O sea, eso es una realidad, no lo puedo negar como aficionado del Barcelona. Entonces sí, le voy a dar este punto al Madrid, dejando claro que el Barça tiene mucha proyección con jugadores como Lamine Yamal o como Ferran, que por ejemplo hemos visto que esta temporada está despuntando y está jugando muy bien, pero todavía tiene que hacer muchas actuaciones como para decir, bueno, Ferran está al nivel de todo un Rodrigo y de todo un Vinicius, que son jugadores que evidentemente han hecho cosas más importantes que lo que ha hecho Ferran. Entonces, bueno, este punto sí se lo voy a dar al Madrid. Entonces, bueno, quedaríamos 4-3 hasta el momento. Y ya el último punto final, que vendría siendo el del delantero. Ahí sí, bueno, yo creo que es una victoria de paliza del Barça. Porque, a ver, o sea, Lewandowski creo que claramente pues es mucho mejor que Joselu en todo sentido. En términos de calidad, de carrera. O sea, en general, yo creo que está bastante claro que en este caso sí gana el Barça. Entonces, bueno, cerramos. Bueno, podríamos meter a Ancelotti y a Xavi en la ecuación también, porque, a ver, o sea, es parte de la plantilla, técnicamente son los entrenadores. Pero bueno, si es el caso de Xavi y Ancelotti, yo creo que evidentemente no podríamos decir que Xavi es mejor que Ancelotti por un tema de evidente, que bueno, que es el tiempo que han estado ambos entrenadores, que evidentemente Xavi lleva apenas una temporada completa con el Barça, y Ancelotti, o sea, Ancelotti creo que ya ha ganado 4 Champions como entrenador, ha tenido un sinfín de equipos como el Milan, el Madrid, el Bayern, o sea, es una trayectoria muy larga de Ancelotti. O sea, Ancelotti es una leyenda de los entrenadores y Xavi pues apenas está empezando su camino. Ojalá termine siendo una leyenda de los entrenadores, que no va por mal camino. O sea, para hacer la primera temporada completa y ganar la Liga como se ganó y la Supercopa como se ganó, creo que va por muy buen camino. Pero evidentemente le falta muchísimo recorrido y creo que pues bueno, es parte de, o sea, es parte de hacerlo. Entonces bueno, si metiéramos a los entrenadores en la ecuación sería un punto para el Madrid, pero igual creo que el Barça pues ganaría con un 5-4. Habiendo evaluado todo lo que he evaluado, extremos, delanteros, medio ofensivo, medio central, medio defensivo, laterales, central y portero. Es mi opinión,
sea, en mi opinión creo que al final, si vemos toda la plantilla en general, es cierto que el Madrid tiene muchos puntos a favor, como es el caso de los extremos, como es el caso de, por ejemplo, Bellingham, que es un factor diferencial. Pero creo que el Barça en general tiene mejor plantilla. Y yo no cambio la plantilla del Madrid, la del Barça por la del Madrid jamás. O sea, yo me quedo con la del Barça, me quedo con los míos siempre. O sea, eso sí lo tengo clarísimo. Pero bueno, esta es mi opinión sobre cuál plantilla es mejor. En mi opinión gana el Barça por un puntito más, pero gana el Barça. No sé qué piensan ustedes, por supuesto que me pueden dejar su opinión en la caja de comentarios. Y nada, chicos, la verdad este es un tema muy debatible, o sea, puede ser que uno piense una cosa y que otro piense otra. Pero bueno, al final me decidí por hacer el video porque me parecía un tema importante a tocar y pues sí. Como ya estoy diciendo, déjame en la caja de comentarios si estás de acuerdo conmigo o no. Y nada, por mi parte, espero que te haya gustado el video. Dale like si es así, suscríbete también para que estés atento a mi contenido y próximos videos en el canal. Y nada, por mi parte yo me despido. Un saludo a todos y visca el Barça siempre.